Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Antes de que empiece el episodio de hoy, quería invitarte a escuchar La Familia Correcta, un podcast en el que te cuento cómo la ultraderecha ha convertido el cuerpo de la mujer en el epicentro de una batalla política. Porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. Es una coproducción del País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Disponible en todas las plataformas. Ahora ya te dejo con el episodio de hoy. Las temperaturas nos están dando poca tregua. Este mes de julio, incluso sin una ola de calor declarada, el centro y sur de la península han superado los 40 grados. Mientras la vida sigue en residencias de mayores, escuelas infantiles, hospitales y, claro, en nuestras propias casas. Este es el segundo episodio de una serie en la que nos preguntamos si este calor, y el que aún queda por llegar, encaja con la forma en que vivimos y organizamos nuestra sociedad. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, radiografía de un calor asfixiante. ¿Podemos cuidar y cuidarnos así? Esta historia nos la trae mi compañera Belén Remacha. El calor que estamos pasando no es normal, pero sobre todo es desigual. Si hablamos de trabajo, hay un triángulo de riesgo entre los trabajos físicos, los trabajos en exterior y los precarios. Pero el trabajo no para con las altas temperaturas. Y si hablamos estrictamente de cuerpos, tampoco paran los cuidados, ni el cuidarse a uno mismo ni a los otros. Y siempre se repite un mantra: especial cuidado para los ancianos y los niños menores de 4 años. Esto es así porque son los dos grupos de edad que tienen menos eficaz el sistema de regulación de la temperatura. Voy a decir una palabra científica, pero prometo que no serán muchas. Susana Gaitán es profesora de neurofisiología en la Universidad de Sevilla. Todo el control de la temperatura, del equilibrio interno, radica en una estructura muy pequeñita del cerebro que se llama hipotálamo. Pues bien, los niños muy pequeños, y las niñas, claro, y en las personas mayores ese hipotálamo funciona de una forma diferente, de una forma menos eficaz que lo hace en las personas adultas. Es decir, la capacidad de reconocer, expresar y reaccionar cuando tenemos mucho calor se aprende y se va perdiendo. Las personas, todas, tendemos a tener una temperatura estable alrededor de los 36 grados. Para que eso no le cueste muchísimo trabajo metabólico a tu organismo, la temperatura exterior debe estar alrededor de los 25. Si nos vamos muy abajo de eso, pues tiritamos, tenemos frío y podemos entrar en hipotermia. Si nos vamos muy arriba de eso, una de las cosas que hacemos para bajar la temperatura es sudar. Bueno, pues sudar obviamente requiere una pérdida de líquidos. Cuando perdemos líquidos, ¿cuál es el mecanismo que tiene el organismo para volver a su equilibrio? Tener sensación de sed. Pues está demostrado que el hipotálamo de las personas mayores actúa más lentamente transmitiendo la sensación de sed. Esa es la razón por la que habitualmente las autoridades sanitarias recomiendan a las personas más mayores que beban en cualquier caso y a las personas del entorno que demos de beber a esas personas porque es posible que no tengan sed y sin embargo estén entrando en un proceso de deshidratación. Hay muchos más factores que influyen en que seamos más vulnerables al calor. El Ministerio de Sanidad tiene una lista larguísima que incluye a embarazadas, pacientes de enfermedades del corazón, en tratamiento médico o, entre otros, que consuman alcohol o drogas. Casi siempre lo que desencadena una complicación de salud por calor es la deshidratación, como acaba de explicar Susana. En las noticias suele hablarse de golpes de calor, pero en un artículo reciente, mi compañero de El País, Pablo Linde, contaba, con datos de investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, que los ingresos hospitalarios más habituales en España por calor son de personas con enfermedades previas. A la cabeza, los relacionados con el empeoramiento de trastornos metabólicos, que subieron casi un 98% entre 2006 y 2019.
Después vienen los casos de insuficiencia renal y las infecciones urinarias. Así que un golpe de calor no es más que una situación extrema y aguda. En fisiología decimos que una exposición puede ser aguda o crónica. Ese estrés crónico mantenido durante mucho tiempo puede, de hecho, deteriorar el sistema. Estamos pensando en situaciones de fatiga, estamos pensando en situaciones de cierto nivel de deshidratación. Por ejemplo, una persona que tuviera un problema cardiovascular o una diabetes o alguna de estas patologías de base, como que está ayudando al deterioro general. Está por explorar cómo está incidiendo el calor en muchos otros aspectos sanitarios, como la propagación de enfermedades infecciosas. Y hay un tema del que se empieza a hablar mucho más últimamente en la comunidad médica: la conservación de los medicamentos con estas temperaturas. De hecho, los ingresos por calor relacionados con intoxicaciones por fármacos u otras sustancias han subido un 47%. Seguro que todo el mundo hemos leído esa etiquetita hiperimportante que aparece en las cajas de muchos medicamentos de manténganse en sitio fresco y seco. Justo por esto que estoy diciendo de la cantidad de agua y de la temperatura que puede modificar la molécula activa. Pero es que además la mayor parte de nosotros vamos a tomarnos esa medicación como vehículo el agua, un agua de la que estamos hablando que se puede estar en un proceso de deshidratación y luego el riñón, hígado, etcétera, están asociados a la buena metabolización de la medicina que estemos tomando en cada caso. Hay 1000 factores y 1000 situaciones por las que un verano extremo complica la vida a quienes tienen que cuidarse más y a quienes tienen que cuidar a otros. Se podría hablar de 1000 realidades que no caben en los minutos que dura este podcast. Yo he sabido de centros de salud en Zaragoza con la ventilación estropeada. En algunos casos son deficiencias en cuanto a acondicionamiento de temperatura, no funcionan los sistemas de aire acondicionado o son muy antiguos con continuas reparaciones. En otros casos son más condiciones estructurales. Por ejemplo, en el centro de salud de Zuera, ya de por sí un centro que está obsoleto. De Marta, que lleva a su hija a una escuelita pública de la Comunidad de Madrid, en las que las temperaturas han alcanzado los 32 grados. Es que no ha llegado a haber nada de aire acondicionado en ningún momento. Mi hijo tiene como marquitas del sudor que le salen del calor, y me preocupa tanto por mi hijo como por las profesoras. De residencias de personas mayores en Castellón o en Santiago que han denunciado alcanzar los 35 o los 32 grados, o de Ismael Carrillo, el director de la Fundación AMAS, una red de centros para personas con discapacidad mental en la que han gastado cerca de 1 millón de euros en los últimos 5 años para conseguir aclimatarlos. Nosotros las últimas residencias que pusimos en marcha en la Fundación fueron en el año 2010. En aquel momento no consideramos oportuno poner aire acondicionado en las habitaciones porque consideramos que podía ser un factor de riesgo pues, por un descuido, una manipulación indebida, pero decidimos ponerlo y poner un plan de cuidados extremos. Hay personas muy delicadas de salud y, claro, sufren. De Sergio, que vive en Valencia con su bebé recién nacida. Nosotros somos unos privilegiados porque unas semanas antes de que naciera justo instalamos aire acondicionado en casa que no teníamos porque éramos conscientes de que no podíamos traer a un recién nacido a una casa que en julio y agosto se vuelve un horno. O de Mario, que estos días se le hacen insoportables porque sufre una enfermedad que se llama cefalea en racimo. Que básicamente son ciclos o episodios de dolor ininterrumpido y muy doloroso en un lado de la cabeza y que duran meses. En mi caso, el disparador de estos ciclos de dolor los últimos 4 o 5 años ha venido coincidiendo con la llegada del calor a la ciudad. Ocurre que con esta escalada de la violencia climática, si se puede llamar así, unido a un urbanismo que cada día parece estar menos pensado para las personas, con cada vez más asfalto y menos zonas verdes en ciudades como Madrid, pues a las personas que padecemos enfermedades de este tipo, pues nos dificulta la propia vida en general. También he hablado con Katia, que cuida de su perrita Cartulina. No es solamente que no haya sombras, es que se concentra muchísimo el calor. Los perros en casas en el aire acondicionado se pasan el día jadeando. Un momento, enseguida volvemos.
Las casuísticas son infinitas y los cuidados no paran aunque suban las temperaturas. Y por supuesto, dentro de la población vulnerable tampoco es igual para todos. En el Ministerio de Sanidad llaman la zona cero de la mortalidad a la que sufren personas mayores que viven solas en zonas de renta baja. También les preocupan quienes tienen trastornos de salud mental, porque pueden notar menos el calor, sobre todo si toman según qué fármacos. Cualquier persona que cuide o que tenga que cuidarse sabe de lo que estoy hablando. Pero para tener una visión panorámica me reuní con Javier Fernández López, del área de salud de Cruz Roja España y responsable de su campaña veraniega. ¿Cómo estás? Sí. Pues nada, ya está ahí preparado Javier. Vamos a ver. Tienen programas especiales como los destinados a personas sin hogar y 2 líneas de actuación principales. Una es el acompañamiento y el despliegue en la calle y otra, llamadas de teléfono. Entre el 1 de mayo y el 4 de julio de 2025 han hecho 29.000 llamadas. Lo que más atienden es lo que dice Sanidad que tiene más riesgo. Los mayores de 65 que tienen alguna enfermedad asociada, de tipo cardiovascular, enfermedades mentales, que viven aisladas o solas y que además tienen muy pocos recursos, ¿no? Lo que entronca claramente con lo que responde a la idea de pobreza energética. Lo primero que te quiero comentar es que he hablado con residencias, con padres y madres de niños pequeños, con sanitarios, y una cosa que me parece que hay en común es que la diferencia ahora en verano para los cuidados, para cuidarse uno mismo y para cuidar, parece ser casi tener o no aire acondicionado. Claro, el tema de la climatización es muy importante, porque no solo afecta a las personas, sino también, por ejemplo, en la propia conservación y preservación de los medicamentos. Pues sabemos que la insulina, pues en principio hay que conservarla a una temperatura particular, o los antidepresivos pues sufren si se sacan del blister y están expuestos al sol. No es solo el tema de que me falte pues un ventilador, ¿no? Es que esta pobreza energética, más aún cuando pues se elevan la factura de la luz, ¿no? Se suele asociar la pobreza energética a las olas de frío, y va siendo hora de que la pensemos también con las de calor. Según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza, 8,6 millones de personas viven en España en casas que no pueden mantener una temperatura adecuada durante el invierno. El informe no habla del verano. Por otro lado, según Idealista, alrededor del 60% de las viviendas anunciadas en su portal no tienen aire acondicionado. ¿Cómo tenemos que repensar la sociedad para que las personas más vulnerables no sufran tanto verano tras verano? ¿Alguna idea de cambios sistémicos que haya que hacer? Es complicado esto, es complicado porque ¿cómo podemos responder? Preparando a la ciudadanía. Y claro, esto se puede hacer desde muchos enfoques, ¿no? Desde la sensibilización, de la generación de equipos locales, de la intervención educativa en los centros de educación, en la preparación de expertos. Javier sí que tiene un par de ideas muy concretas, me las fue dando a lo largo de la conversación. Una es que las ciudades y poblaciones en general se adapten y que los llamados refugios climáticos sean accesibles para todos. ¿A qué llamamos refugio climático? Porque cada vez escuchamos más esta idea, ¿no? La ola de calor provoca que las administraciones, organizaciones sociales, iniciativa privada, genere refugios climáticos. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Hay que tener muy en cuenta qué es un refugio climático y qué capacidad tiene para poder, de alguna manera, dar respuesta a las personas en situación de más vulnerabilidad. O sea, no nos vale un recurso llamado refugio climático que impida cierto acceso público a todos los colectivos que sufren especialmente estos eventos. 2, que tiene que estar en condiciones suficientes de infraestructura, de seguridad, de atención, de horario, ¿no? Que permita pues, que se haga de una manera clara, ¿no? Que además no estén concentrados en los espacios centrales de las ciudades, sino que están suficientemente distribuidos, descentralizados. También hay desigualdad entre pasar una ola de calor en un pueblo o en una ciudad. Por eso, sobre todo en las ciudades, porque Javier recuerda que ahí funcionan peor que en los pueblos, su otra idea es que se fomenten las redes vecinales. Esto es muy importante, ¿eh? Esto era un concepto que se utilizaba, yo creo que antes más que ahora, que es el concepto de buena vecindad,
¿no? Es decir, que conocer cómo está nuestro vecino, nuestra vecina, ¿no? Qué necesidades tiene. Yo vivo en un bloque, somos 8. De esos 8 viviendas, yo calculo que unas 6 estarán habitadas por personas mayores, ¿no? Una de ellas tiene una silla de ruedas, con lo cual tienen que cogerla por la escalera y bajarla porque no entra en el ascensor, que es muy pequeñito. O sea, hay que decir que todo eso, esto no podemos esperar a que venga una ola de calor para que de repente vayamos puerta a puerta, sino hay que hacer una construcción de la ciudadanía y de la comunidad, aunque sea también vecinal, que nos obliga a pensar que yo, que soy más joven que mi vecina Amparo, pues tengo más capacidad de poder ayudarla, ¿no? Y luego el tema de las mascotas. Sí, las mascotas es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hace Cruz Roja incorporando las mascotas en su estrategia de consejos? Nosotros la perspectiva de salud que tiene la organización, más allá de la tradicional perspectiva psicobiológica, ¿no?, está incorporado en lo que nosotros llamamos One Health, ¿no?, que entiende la salud desde una tríada que obliga a pensar en los ecosistemas, en las personas y en los animales, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos lanzar este mensaje a la población para que entienda que la mascota es también importante en nuestras vidas, ¿no? Pues colocando el foco pues en el cuidado. Y hagamos de esto una alianza también con veterinarios, con refugios de animales. Hagamos de esto también una ayuda y una recomendación. ¿Con qué idea práctica te gustaría que se quedase la gente para poderse cuidar y sobre todo para poder cuidar durante veranos como el que estamos viviendo y los que viviremos? Sí, los que viviremos. Pues es una cosa así un poco de marketing, ¿no? Pero algo así como no estás sola, ¿no? Cuidando a nuestro entorno, cuidando a nuestra comunidad, te cuidas a ti misma, ¿no? Siempre es importante pensar que siempre hay personas que están en peor condición, en situaciones de más vulnerabilidad. Pero ojo, eso no quiere decir que las personas que tienen la vida un poco más resuelta o tienen menos niveles de vulnerabilidad estén fuera de combate, porque esta pelea en tanto vigilancia y respuesta la tenemos todos y todas. Y beber mucha agua, ¿no? Beber mucha agua, esto sí, siempre. Aunque no se tenga sed, cuidar los medicamentos, protegerte del sol y sobre todo refugio y sombra. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.